Bien me lo decía mi abuelo: teme de los vivos más que de los muertos, porque ellos sí pueden hacerte daño. Y es verdad. Me he pasado gran parte de mi vida coleccionando anécdotas de terror o curiosidades paranormales, pero eso me ha hecho darme cuenta de una sola cosa: el mayor terror que podemos encontrar no lo hallaremos en el mundo de los espíritus. Está junto a nuestros hogares, en nuestras escuelas, en la casa del vecino, incluso en la propia. Es por esto que me he atrevido a hacer este video, en un esfuerzo por demostrar que me equivoco, pero más bien como una plegaria y un lamento ante los horrores que los seres humanos somos capaces de crear, ante los monstruos que residen en mi propio país. Bienvenido seas a Top 6, los más prolíferos asesinos seriales mexicanos. Aún estás a tiempo de regresar, antes de abrir la caja de los peores males del mundo. Aquí no encontrarás consuelo o resignación, solo miedo, tristeza y mucha sangre. Empecemos. Comenzamos el top con la más famosa de ellos, pero no por ello la menos terrible. Juana Dayanara Barraza Samperio, o la Mataviejitas, como fue su apodo, condenada por 17 homicidios y 12 robos, todos a sus víctimas, y de quien se sospecha autora de casi 50 homicidios no comprobados. Es una de las parcas que han mancillado el nombre de mi nación en los últimos años, y que no vio terminada su ola de infamia hasta la mañana del 25 de enero del 2006, cuando fue apresada por fin. Su modus operandi consistía en acechar a damas de la tercera edad que vivían solas, y entonces que le abriría la puerta de sus nuevas víctimas, ganarse su confianza mediante una máscara de enfermera y dotes de virtud, a quien terminaba estrangulando, cortando o simplemente golpeando hasta la muerte. Luego robaba sus pertenencias y abusaba sexualmente de los cuerpos, vestida con un brillante vestido rojo que le evocaba placer más allá de lo descriptible. El 31 de marzo del 2008 fue condenada a 759 años por 17 homicidios y 12 robos. Fernando Hernández Leiva, o Pancho López, como fue más conocido por los medios, fue un terrible asesino serial, condenado por el homicidio de 33 mujeres en 5 estados diferentes de los Estados Unidos mexicanos, pero de quien se sospecha haber realizado más de 100 o hasta 137 en algunos casos. Apresado en el 82 solo para escaparse y recapturado en el 86, sus únicas palabras a la prensa nacional cuando le preguntaron el motivo de sus actos fueron: los maté porque tenía que hacerlo, no sé hacer otra cosa. 60 años de prisión, pena máxima para ese entonces en el estado de Morelos para el asesino hedonista, nómada que cegó la existencia de más de un centenar de vidas con extrema violencia, y de quien no se sabe mucho más de lo que he escuchado anteriormente. Actualmente espera su liberación para sumir al país en una nueva ola de crueldad nunca antes vista en el mundo. Esperemos muera de viejo, mucho antes de poder sacar un pie de su celda. Responsable de más de 50 infanticidios en un suburbio de la colonia Roma, fue sumamente organizada y hedonista. Graduada como enfermera, ejerció como partera muchos años atrás, hasta que se dio cuenta de su verdadera vocación, el asesinato de niños, y se ganó un nuevo mote, como el ángel de la muerte. Pero sus monerías no terminan ahí. Le gustaba practicar abortos clandestinos y traficar con niños para ser vendidos como esclavos sexuales, cuando se sentía particularmente generosa. Fue detenida el 11 de abril de 1941 junto a 2 de sus cómplices mientras trataba de huir de la ciudad. Su modus operandi fue sencillo pero efectivo. Fungiendo como partera, rápidamente cambió de especialidad a realizar abortos ilegales ante mujeres de todas las clases sociales. En algunos casos, se quedaba con los niños para venderlos como pordioseros. Los que no tuvieron tanta suerte fueron brutalmente asesinados inmisericordiamente y desechados a las aguas fétidas del drenaje como simple desperdicio. Los caños se taparon y tuvieron que levantar el suelo para repararlos, encontrando tapones inmensos de sangre, hueso y vísceras, obstruyendo todo el alcantarillado. No había forma alguna de negar aquello, pero aún así, en una muestra grotesca de corrupción, logró salir en tan solo 3 meses, ante la amenaza de mostrar su lista de clientes, donde aparecían nombres pertenecientes a las altas esferas políticas del país. Pero no todos son malas noticias. La infernal mujer se suicidó apenas saliendo del penal, con una sobredosis de medicamentos.
al saberse odiada por el país entero. Un singular personaje al que no se le acostumbra catalogar como asesino serial debido a sus motivos económicos, pero sin lugar a dudas su nivel de crueldad está más allá de la imaginación. Fue el líder de una banda de prostitutas que envenenaban a sus víctimas para robarles, siendo responsables de decenas de muertes, siendo el cálculo más referenciado de 70 víctimas mortales, a las cuales les habían administrado dosis letales de alcohol recreativo con medicina oftalmológica, diseñando así uno de los cócteles homicidas más terribles de la historia, pues aquellos que no morían quedarían lisiados o cegados de por vida. Es el tercer asesino serial mexicano más prolífero de la historia, que cayó en las manos de la justicia el 12 de febrero del 2008 junto con toda su organización, aunque siempre quedará la sospecha de si realmente el hombre arrestado es el verdadero líder o solo un chivo expiatorio para calmar a la opinión pública. Abdul Latif Sharif no es una persona sencilla de describir, pues la información recolectada sobre él es contradictoria una con otra. Condenado por el asesinato de una mujer y su implicación en otros 17, así como ser el artífice intelectual de otros 25, a Sharif lo cubre un halo de misterio que no deja ver más allá de las notas partidistas. Alegó en todo momento su inocencia e incluso dio varias ruedas de prensa para nombrar a los verdaderos responsables de las desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, donde le imputaban los cargos, hecho que no le gustó a las autoridades y lo trasladaron a un penal de máxima seguridad. Sharif murió en prisión el 2 de junio del 2006 y hasta el día de hoy continúan los homicidios de Ciudad Juárez con el mismo modus operandi que cuando comenzaron en el 93. Sin lugar a dudas, aquella que ostenta el denigrante honor de ser las asesinas seriales mexicanas más prolíferas de la nación y unas de las más terribles a nivel mundial, son sin lugar a dudas el grupo conformado por las hermanas González Valenzuela, Delfina, María de Jesús, María del Carmen y María Luisa Eva González Valenzuela. Entre 1945 y 1964, principalmente en la ciudad de Guanajuato, se dedicaron a la trata de blancas, bajo el sistema más corrupto e impune que se haya visto hasta la fecha. Usaban mujeres como cualquier tipo de mercancía y las que se quedaban las obligaban a trabajar como prostitutas en el burdel de su propiedad para pagar las supuestas deudas que ellas les impugnaban, bajo el amparo de las autoridades, de quienes se hicieron amigas, incluso del gobernador mismo. No fue hasta 1964 cuando una de sus más recientes chicas escapó y se presentó en la Comandancia Estatal de León, cuando por fin se emitió una orden de aprehensión en su contra y fueron capturadas, a excepción de María Luisa, que logró escapar. Fueron condenadas a 40 años de prisión, muriendo 2 mucho antes de conseguir la libertad, a excepción de María de Jesús, quien logró morir en total libertad. La corrupción es como un veneno que lentamente va destruyendo el país y contamina la sangre de sus habitantes. Y sí, es probable que estos asesinos llegaran tan lejos debido a su complicidad con las autoridades mexicanas, pero por supuesto, tú tienes la última palabra. Yo no afirmo ni niego nada, solo expreso mi punto de opinión y te muestro la información. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo y darle like. Además, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de todos mis aportes. Hasta la próxima.